Buen día, bienvenidos a Postdata. Martes 26 de mayo, le tenemos las noticias. Comuneros de Cevina se manifestaron en Casa Michoacán para exigir solución a sus demandas, donde con palos y piedras se enfrentaron a elementos de la Guardia Civil, que los recibieron con gas lacrimógeno y balas de goma. Finalmente lograron diálogo con autoridades y 11 acuerdos, principalmente en materia de seguridad. Tras la protesta de comuneros de Cevina, municipio de Nahuatzen, ante la situación de inseguridad que enfrentan, el gobernador Alfredo Ramírez aseguró que hay diálogo y operativos constantes en toda la meseta purépecha, donde se ha confirmado una presencia significativa de delincuentes colombianos. En demanda de atención a sus peticiones, integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales también se manifestaron frente a Casa Michoacán para solicitar una audiencia con el gobernador. La injerencia del crimen organizado sería causal de nulidad de una elección en Michoacán a partir del 2027, en caso de que se apruebe la reforma que analiza el Congreso Estatal, así lo informó el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda. Al respecto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, celebró esta propuesta que se analiza en el ámbito estatal y destacó que debería procurarse también una reforma que aplique en ese mismo sentido a nivel nacional. El senador y aspirante a candidato a gobernador de Michoacán, Raúl Morón Orozco, informó que con Leonel Godoy plantearon a la dirigencia nacional de Morena la necesidad de que intervengan en Michoacán para generar condiciones de equidad y unidad entre los distintos equipos políticos del partido. El presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, denunció que al menos 60 municipios de Michoacán quedaron fuera de la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, pese a que se trata de recursos etiquetados para los ayuntamientos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entregó el grado de doctora y doctor honoris causa a Rosaura Ruiz Gutiérrez y Jesús Campos García como reconocimiento a sus aportaciones en la ciencia, la educación, la investigación y el desarrollo del conocimiento con sentido social. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que me renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Un gusto saludarle esta mañana de martes 26 de mayo. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM, ya listos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y les saludo también con gusto a usted que nos sigue en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso en la retransmisión a las 8 de la mañana. Soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente de sus saludos, comentarios, críticas, opiniones, todo es bienvenido. Más adelante le damos lectura. Esta mañana estamos arrancando 16 grados, una mañana fresca, apenas fresca, agradable de momento. Nos dice el meteorológico que va a ser una mañana soleada, se va a nublar por la tarde. De nueva cuenta hay probabilidad de lluvia como ayer, por ahí a partir de las 5 o 6 de la tarde, para que usted lo tenga en cuenta. Así nos pinta justamente este martes 26 de mayo. Y vámonos con la información, porque ayer pues se dieron bastantes situaciones. Empezamos con lo que sucedió en Casa Michoacán, esta manifestación de comuneros de Cevina para exigir solución a sus demandas, en especial demandas en materia de seguridad, donde pues finalmente
se enfrentaron con elementos de la Guardia Civil. Los comuneros, pues con palos, con piedras, los de la Guardia Civil con balas de goma y gases lacrimógenos. Así se dio el enfrentamiento, que por fortuna duró poco, y luego finalmente lograron hablar con autoridades y alcanzar 11 acuerdos. Así es que por ahí, cerca de las 6 de la tarde, finalmente se liberó la vía de comunicación, que estuvo bloqueada prácticamente desde por ahí de las 8 de la mañana frente a Casa Michoacán, ahí el Libramiento Sur, y ya por ahí de las 6 de la tarde, prácticamente 6 de la tarde, es que se liberó esta toma, este bloqueo, y salieron los comuneros de Cebina con estos 11 acuerdos, especialmente en materia de seguridad. Aquí todos los detalles con la cobertura en esta ocasión del compañero Gabriel García. En un ambiente de tensión y un enfrentamiento con palos, gas lacrimógeno y balas de goma, este lunes comuneros de la comunidad de Cebina y de otras localidades se enfrentaron a elementos de la Guardia Civil al ingresar a la fuerza a las instalaciones de Casa Michoacán, en demanda de ser escuchados por autoridades de gobierno para exigir solución a la problemática de seguridad que enfrentan sus comunidades. Cerca de las 8:30 de la mañana, con camiones, los habitantes cerraron los carriles del periférico Paseo de la República, que se encuentran en las inmediaciones del recinto estatal, con la exigencia de que se les comunicara con alguna autoridad que pudiera dar solución y no solo quedaran intermediarios. Algunos treparon las rejas de la puerta principal y otros las empujaron para lograr abrirlas e ingresar. Una vez que ingresaron, elementos de la Guardia Civil esperaban la llegada de los habitantes de pueblos originarios, los cuales, ante la molestia de no ser atendidos y la negativa para ingresar al recinto, se confrontaron con los elementos de seguridad, los cuales repelieron las agresiones con gas lacrimógeno y balas de goma. En medio del coraje y acalorado enfrentamiento, una de las manifestantes declaró que si no hay diálogo, habrá lumbre. Como escuchan, las personas dicen que si no hay diálogo... si no hay diálogo, vamos a prender lumbre una vez que nos moramos en la lucha. No le hace. Ya estamos cansados, ya estamos hasta la madre de ese pinche gobierno. Por su parte, otro de los manifestantes consideró una vergüenza que el gobierno esté en contra de quienes exigen seguridad y justicia por sus caídos. Es una agresión y es una vergüenza a nivel nacional y a nivel internacional que el gobierno actúe en contra de las personas que vienen a exigir justicia y que vienen a exigir un derecho constitucional que nos corresponde, que es la seguridad. Algunos de los heridos fueron auxiliados por elementos de seguridad, quienes atendieron las lesiones por balas de goma, con ungüentos y algunos analgésicos para el dolor. Con el fin de calmar los ánimos, el subdirector de Gobernación, Ricardo Palomino Vargas, habló con los manifestantes para llegar a un acuerdo y que una comisión dialogara con autoridades de gobierno y seguridad. Cerca de la 1:30 de la tarde, por medio de una lista ingresaron representantes de distintas comunidades, entre ellas de Cebina, Pichátaro, Tecuena, Guanajo, Santa Fe, Nahuatzen, Aranza y San Matías el Grande. En punto de las 17:53 horas, terminó la reunión que sostuvieron habitantes de la comunidad de Cebina y autoridades de gobierno, en donde se acordaron 11 puntos, los cuales, de no cumplirse, se radicalizarán las acciones. Algunos de los puntos que se fijaron son la instalación de una base de operaciones interinstitucionales con un sistema antidrón, recorridos y coordinación con la Comisión de Justicia y Seguridad, la adquisición de una ambulancia que podría llegar hasta octubre, contar con una clave auxiliar del registro civil que se compartirá con Arantepacua y que la Fiscalía General del Estado abrirá una carpeta de investigación sobre los hechos del pasado 17 de mayo. Hay cosas que no se pueden dar respuesta inmediata. Se va a leer lo que fueron 11 puntos de acuerdo. A partir de lo que es la estrategia de seguridad, es a partir del día de mañana.
Obviamente esto está en evaluación, aquí mismo los medios lo manifiestan acá los compañeros, no es un hecho, ¿eh? A partir de mañana. Si no se cumplen los acuerdos, igualmente volveremos a manifestarnos. Más fuerte que nunca. Más fuerte, para que sepan bien que a partir de mañana se comprometió el tema de interior y a partir de hoy, dice a partir de hoy se inicia con la estrategia de seguridad, con los 4 órdenes que es militar, Guardia Nacional, Guardia Civil y nuestra comunidad interna. Luego de más de 9 horas, fueron liberados los carriles del periférico Paseo de la República, frente a Casa Michoacán. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Voz Data, Víctor García. Bueno, pues las autoridades evidentemente ya sabían de la manifestación, ya sabían lo que venía. Y pues gobiernos van y gobiernos vienen y nomás no generan estrategias para evitar estos bloqueos, estas confrontaciones y al final ceden a lo que les vienen a pedir los diferentes manifestantes. En este caso, pues sí les pusieron a los elementos de la guardia. Ya sabe usted que estos gobiernos, pues prácticamente todos los que hemos tenido, pero estos no son la excepción, pues miden con diferente vara a los manifestantes. Algunos, como estos, les ponen a los elementos de la Guardia Civil y los confrontan, y se usan gases lacrimógenos y se usan balas de goma para contenerlos, para dispersarlos. Si fueran los jóvenes presuntos estudiantes de Tiripetío, les permiten hacer todo lo que les plazca. Si vienen pues otras comunidades también indígenas, que ya sabe usted que también son de los consentidos de este gobierno, bueno, pues también les permiten hacer todo lo que les plazca. Evidentemente, con estos de Sevina no hay la misma relación, no tienen el mismo trato, por ejemplo, que los de Arantepacua. Así funciona el gobierno de Michoacán, el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez. Ayer, luego de estos hechos que se dieron violentos en Casa Michoacán, el gobernador optó por huir al Palacio de Gobierno, cambiaron la sede de su tradicional rueda de prensa para que no fuera molestado, y entonces allá en Palacio de Gobierno Alfredo Ramírez dijo que hay diálogo con los de Sevina. Pues no se notó porque se manifestaron, no se notó porque hubo gases lacrimógenos y balas de goma, pero él dice que hay diálogo y aseguró también que hay operativos constantes en la meseta purépecha. Señaló además que en este momento hay una presencia significativa en esas comunidades de delincuentes colombianos. Tras la protesta de comuneros de Sevina, municipio de Nahuatzin, ante la situación de inseguridad que enfrentan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que hay diálogo y operativos constantes en toda la meseta purépecha, donde se ha confirmado una presencia significativa de delincuentes colombianos. Mostró imágenes y aseguró que apenas este domingo se tuvo presencia el ejército mexicano en Operación Rastrillo, junto con elementos de la Guardia Civil y helicópteros en la zona, donde de manera reciente fueron abatidos 3 colombianos. Civil. La presencia es permanente, constante, tanto en la comunidad, en la zona urbana de la comunidad, como en las zonas aledañas, en las zonas boscosas, respaldados por la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Civil. Es nuestro interés que toda esta zona, la zona de la meseta purépecha, que ha sido asediada por grupos de la delincuencia organizada, identificados en una presencia significativa por extranjeros colombianos. A pregunta expresa sobre la exigencia de las comunidades indígenas de que se instalen bases de operaciones interinstitucionales, Ramírez Bedoya informó que este miércoles sostendrán finalmente una mesa de diálogo con autoridades de Acachuén, que mantienen tomada la carretera federal desde el pasado 6 de mayo, luego de un ataque armado que dejó 2 adultos mayores asesinados. Tenemos reunión el miércoles con Acachuén, que tiene algunos días con la carretera federal tomada. Estamos desviando el tráfico por una carretera estatal entre Purépero y Tlazazalca y Tangancícuaro. Es una carretera que está muy bien, está rehabilitada, se está atendiendo la logística y el tránsito por esta carretera paralela,
a la carretera federal que cursa los 11 pueblos en el municipio de Chilchota. Sobre la inconformidad de algunas comunidades con el autogobierno, el gobernador consideró que es una decisión democrática de cada uno de los pueblos originarios. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. No fuera la única manifestación esta de los comuneros de Cevina. También se manifestaron integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales. Lo hicieron también frente a Casa Michoacán. Ahí coincidieron por algún momento con los de Cevina, también para pedir una audiencia con el gobernador. En demanda de atención a sus peticiones, integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales se manifestaron frente a Casa Michoacán para solicitar una audiencia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El dirigente de una fracción de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Jairo Manduján Ortega, refirió que hace un año solicitaron una audiencia a través del secretario de Gobierno y pese a que han tenido algunas mesas de diálogo, no han tenido una respuesta favorable a sus peticiones. El día de hoy nos convocamos para solicitar una audiencia con el gobernador del estado de Michoacán. Hace aproximadamente un año se solicitó la audiencia a través del secretario de Gobierno del estado de Michoacán con un documento formal que especifica las demandas centrales de todas y todos los trabajadores que conforman la USOCEM. No hemos tenido una respuesta favorable. Asimismo, señaló que ante la falta de respuesta, no descartan un plantón, pero el tema aún está en análisis. Por su parte, el dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pasalagua, declaró que son 37 sindicatos los que ha unido el gobernador ante la desatención, ya que solo atiende a aquellos que le aplauden. Somos 37. Bueno, la desatención. Esa es la principal. Está el STASP, el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial del Estado, está el Magisterio, estamos los transportistas, están los de Educación Media Superior. O sea, es una diversidad de sindicatos que nos ha unido el gobernador y que para dar la lucha, porque el problema más grave que tenemos pues es ello, la desatención. Destacó que ante la falta de atención de las autoridades, se va a empezar a aprender el Estado y aclaró que no se trata de un tema político, pese a que no tenía previsto que también se manifestaran los comuneros de la localidad de Cevina. El secretario general del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia, Ernesto Santamaría Reyes, refirió que la desatención e indiferencia no es un tema que solo afecte a los sindicatos. Vean ustedes, el día no nos pusimos de acuerdo y los indígenas ya han tomado la avenida principal. O sea, es una desatención de parte del gobierno del estado total y de los gobiernos y de los funcionarios. Es una descomposición como nosotros lo habíamos denunciado. Es el poder por el poder. Estos cuates ya se la creyeron, que son dueños de nuestra ciudad y que pueden hacer lo que quieren, y no es así. Vivimos en una sociedad aparentemente ordenada y vean lo que hacen, desatención total, indiferencia, no pasa nada. Los agremiados sindicales se retiraron cerca de las 9 de la mañana, luego de hacer una manifestación pacífica que solo impidió el acceso al recinto estatal. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Víctor García. Bueno, pues así las manifestaciones de ayer aquí en la capital michoacana. Ayer se desquició evidentemente el tráfico, la movilidad en la ciudad fue terrible. Ya sabe usted que con el bloqueo en el Libramiento Sur regularmente el impacto es importante para todos los morelianos, para todos quienes nos visitan, quienes deben de transitar por la capital michoacana. Ayer fue caótico. El bloqueo pues prácticamente desde las 8 de la mañana y como ya le anticipábamos, pues esto se prolongó prácticamente hasta las 6 de la tarde.
En otros asuntos, la injerencia del crimen organizado sería causal de nulidad de una elección en Michoacán a partir del 2027 en caso de que se apruebe la reforma que está en análisis en este momento en el Congreso del Estado y que es una propuesta que se trabaja, una reforma que se analiza con el gobierno de Michoacán. Así lo informó el secretario de Gobierno Raúl Cepeda. La nulidad de la elección cuando se compruebe la injerencia del crimen organizado se incluirá en la legislación electoral de Michoacán, que se prevé aplicar en el proceso comicial del 2027. Así lo anunció el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, al dar a conocer los avances de la reforma electoral que trabajan la Administración Estatal y el Congreso local. En la conferencia de prensa de este lunes, resaltó que esta causal de nulidad se incluirá en la Ley de Justicia en materia electoral y participación ciudadana, aunque se mantendrá la nulidad cuando se presentan irregularidades graves o que anulen 20% de las casillas instaladas. Requisitos para el registro de candidatos: presentar el formulario 8 de 8, carta de no antecedentes penales por parte de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, ambas cartas, porque el tema de la delincuencia organizada, el crimen organizado, es competencia de la FGR. Y este requisito nuevo: deberán de presentar una constancia de que no han tenido faltas administrativas graves relacionadas con actos o delitos de corrupción mediante sentencia firme. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional la carta de no antecedentes penales, el Michoacán se prevé mantener como requisito para los aspirantes a candidatos el presentar la carta de no antecedentes penales tanto estatal como federal. De igual forma, aspirantes a candidatos tendrán que presentar constancia de no haber tenido faltas administrativas graves relacionadas con actos de corrupción, según lo expuesto por el funcionario estatal. Se agrega, este también es un tema muy importante, a la causal de nulidad de la elección, la intromisión del crimen organizado. En un articulado ya existente donde menciona las causales para anular las elecciones, se agrega este tema de la intromisión del crimen organizado, respetando los porcentajes que ya se manejan en la ley para la nulidad de las elecciones. Entre los temas más novedosos se encuentra la regulación de las campañas digitales y de la violencia política en razón de género, para homologarlo con la legislación federal y atender la jurisprudencia que ya existe en este tema. De igual forma, se permitirá que los candidatos a presidentes municipales que no ganen puedan entrar en la lista de regidores plurinominales en el primer sitio, cuando alcancen la votación suficiente. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí la iniciativa que se analiza en el Congreso de Michoacán, que tendrá que estar lista pues antes de que termine mayo, aprobada para que pueda aplicarse en la elección del 2027, un tema que no se ha incluido a nivel nacional, un tema que a la presidenta de México, ni a Morena, ni a sus partidos aliados como el PT y el Verde Ecologista les ha interesado a nivel nacional. Ahora traen el tema de la injerencia extranjera con la creación, la propuesta, la creación de un comité, pues prácticamente con una decisión total para ellos determinar si una elección es válida o no, un asunto delicadísimo por la ambigüedad de la propuesta que presentó Claudia Sheinbaum, que presentó Ricardo Monreal, se me anda yendo el nombre de este cuate, Ricardo Monreal, luego de que en la iniciativa del Plan A que se conoció de Claudia Sheinbaum, algo se manejaba al respecto, lo retoma Ricardo Monreal y hoy está en esa posibilidad también de que pueda generarse este comité, esta comisión que tendría un poder brutal en las elecciones y con lo cual en el análisis que se ha hecho hasta el momento obliga a pensar que Morena tiene temor de perder varias elecciones y con esta comisión tendría oportunidad de echar abajo las elecciones donde no tenga el resultado favorable. Un asunto pues que está muy polémico también a nivel nacional, pero el que no abordan para nada,
Con lo que no se meten en absoluto a nivel federal es con el tema de la injerencia del crimen organizado, no más allá de cómo está hoy en la ley, y que ha permitido, no pierda usted de vista eso, que el crimen organizado intervenga, que pese a las pruebas que se presenten, como sucedió en Sinaloa y en Michoacán en el 2021, de todas maneras se validen las elecciones y tengamos a un gobernador como Rubén Rocha Moya, hoy en licencia y acusado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica como presunto narco, como presunto criminal, como presunto gobernante ligado al crimen organizado. De ese tamaño, la acusación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por el otro lado, pues un gobernador en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que también surge de una elección así de comprometida, con una mínima diferencia, gana por ahí con unos 15,000 votos, si no mal recuerdo, a Carlos Herrera Tello, y que también en muchas columnas de los que presumen estar enterados de las acusaciones que vienen de los Estados Unidos de Norteamérica, pues también es común leer el nombre de Alfredo Ramírez Bedoya, aunque hasta el momento, hay también que decirlo, no hay nada en concreto contra Alfredo Ramírez. Lo que sí hay en concreto es la intervención del crimen organizado en la elección donde él resultó ganador, como lo señaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así de complicado el tema. Vamos a ver qué logran en el Congreso de Michoacán para tratar de contener la presencia del crimen organizado en las elecciones. Parece que está en chino esa situación, está complejísima. Los propios partidos luego mandan a competir a personajes que en sus comunidades, que en sus territorios están totalmente identificados como criminales. Nadie quiere ponerles el dedo porque costaría la vida, pero todo mundo sabe, y aún así los partidos políticos los proponen. Y luego ya en el poder incluso hay algunos alcaldes que le rinden homenaje a los criminales, y aún así sus partidos políticos de origen salen a defenderlos. Y si no, pregúntele a Morena, pregúntele al propio Movimiento Ciudadano, al PRI, en fin, al que usted quiera. Así de terrible el panorama. Sobre este mismo asunto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, celebró que se analice esta propuesta electoral en Michoacán para tratar de contener al crimen organizado, pero lamentó que este tema tan grave no se esté analizando ni proponiendo nada en el ámbito nacional. Ante el anuncio de que la iniciativa de reforma electoral en Michoacán incluirá la nulidad de casillas por la intromisión del crimen organizado, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez de Alcázar, celebró esta determinación de la propuesta estatal y consideró que debería aplicarse también a nivel nacional. En entrevista, Martínez Alcázar cuestionó que Morena, a nivel nacional, no ha mostrado interés en impulsar esta reforma, lo que dijo puede evidenciar un posible pacto con el crimen organizado. Resalto que efectivamente ha habido diálogo, es más, yo he estado en comunicación directa con el secretario de gobierno viendo algunos puntos de preocupación, los cuales han sido atendidos. Y celebro que al menos en el estado, aunque no así a nivel nacional, se tomó la determinación de plasmar el que si hay intervención del crimen organizado, se anulen las elecciones. A nivel nacional deberían de considerarlo. No sé por qué Morena Nacional se rehúsa a hacerlo, y eso lo único que hace es evidenciar que puede haber un pacto. Concluyó que la propuesta de reforma electoral que será enviada al Congreso del Estado tomó en cuenta las voces de todas las fuerzas políticas, lo que consideró una buena señal rumbo al proceso electoral del 2027. Entre las propuestas presentadas este día por el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, se encuentran la nulidad de casillas por intervención del crimen organizado, medidas para fortalecer la fiscalización electoral y mecanismos para garantizar mayor equidad y transparencia en las elecciones. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado.
Ayer también Alfredo Ramírez llamó a que cada quien tome responsabilidad de sus actos luego de que el diputado local de Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafoya, ha reconocido que ha solicitado la intervención de agencias de seguridad estadounidenses como el FBI para que la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegue hasta sus últimas consecuencias. Sobre la posibilidad de que esto pueda derivar en un intervencionismo extranjero, aclaró que regular la relación con otros países corresponde al gobierno federal, de acuerdo a lo que establece la Constitución Federal. Será Relaciones Exteriores o quien esté a cargo y tenga la responsabilidad de las relaciones con otros gobiernos, que es el gobierno federal, quien pueda dar alguna opinión, digamos, del tema. Yo me limito a eso, cada quien es responsable de sus actos, también hay que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos o como representantes populares. La ley es muy clara, las víctimas indirectas son aquellas que tienen algún vínculo familiar con la persona directamente afectada. Entonces yo no he escuchado de familiares que estén solicitando una intervención de agencias extranjeras. He encontrado todo lo contrario, el sentir de que hay confianza en las investigaciones que lleva la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Ayer el senador y aspirante a candidato a gobernador de Michoacán, Raúl Morón Orozco, informó que junto con Leonel Godoy plantearon a la dirigencia nacional de Morena la necesidad de que intervengan en Michoacán de manera más contundente para generar condiciones de equidad en la contienda que ya se vive, evidentemente, en la lucha que ya se tiene por la candidatura al gobierno de Michoacán y ver si alcanza para provocar unidad en Morena acá en Michoacán. Argumentó en una larga rueda de prensa Raúl Morón de que eventos que son convocados por la dirigencia de Morena pues no los toman en cuenta, no los invitan, como los que se han dado acá en el Palacio del Arte en Morelia, el que se dio el domingo en la Plaza Morelos. Dice que no son convocados, y ante el señalamiento que hizo el dirigente de Morena y adorador de dictadores respecto a que tampoco Raúl Morón los invita a ello, pues Morón Orozco señaló que es el dirigente Jesús Mora el que tendría que estar buscando el diálogo y el acercamiento con todos. Una vez más Morón se queja del maltrato de la dirigencia de Morena en Michoacán y de su pésima relación con el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez, y reconoce esta disputa que se da entre estas dos tribus que comandan a Morena en Michoacán, como en los viejos tiempos cuando todos ellos estaban en el PRD. Ahora forman esta mezcolanza llamada Morena, donde hay muchos del PRI, muchos de los que ellos dijeron que eran corruptos, pues hoy están con ellos en el PRI y pues siguen padeciendo las mismas disputas por el poder en estas tribus que han formado. Aquí lo que señaló Raúl Morón. El senador Raúl Morón Orozco informó que junto con el diputado federal Leonel Godoy planteó a la dirigencia nacional de Morena la necesidad de que intervenga en Michoacán para generar condiciones de unidad y equidad entre los distintos equipos políticos del partido. El senador explicó que el planteamiento fue hecho directamente a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en días pasados, luego de sostener una reunión ante lo que consideró un ambiente interno que requiere mayor cohesión y conducción institucional rumbo a los próximos procesos políticos. Platicamos con la presidenta del partido el martes pasado, el doctor Lorenzo Servidor, y este es un planteamiento que hicimos, que se ocupa de la intervención de algún dirigente nacional o dirigente, hombre o mujer, que venga aquí a generar condiciones ya de unidad y ambiente ya de cohesión, que me parece que se antoja por lo que ustedes han visto aquí que ha pasado con los dirigentes del partido.
pues que se antoja que venga alguien aquí a armonizar un poco las cosas. Parece que hay también allá la percepción de que es necesario. Morón sostuvo que la presencia de una figura nacional permitiría armonizar a los grupos internos, fortalecer el diálogo y acompañar el proceso político en el Estado. También criticó que la dirigencia estatal encabezada por Jesús Mora no haya dado un trato igualitario a todos los equipos. Locutor válido no, él tiene derecho a tener sus preferencias, tiene derecho, pero si es dirigente del partido, tiene que actuar de manera institucional y tiene que actuar dándole el trato igual a todas y a todos. No lo ha hecho. No fortaleciendo a un equipo. No Ustedes lo han visto en los eventos. Ustedes lo han visto en los eventos, digo, es muy evidente. ¿Sí será entonces necesario un delegado o delegado? Sí, ya lo pedimos. El senador dijo que ya existe una enviada del Comité Nacional y que esperan más acompañamiento, aunque precisó que la definición de un delegado o figura similar corresponde a la dirigencia nacional de Morena. En este contexto anunció que acompañarán al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo 31 de mayo, pero planteó que la movilización en defensa de la soberanía nacional debe llevarse también a las plazas públicas municipales del país. Explicó que junto con Leonel Godoy propuso que Morena impulse encuentros en los más de 2.400 municipios de México con el objetivo de convocar a la unidad del pueblo, respaldar a la presidenta y defender la soberanía nacional. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Hay la petición de Raúl Morón, el enemigo al interior de Morena de Alfredo Ramírez, no se soportan y cada uno trae su ruta. Alfredo Ramírez es muy hablado este asunto entre los propios funcionarios de su gabinete, pues que no quiere que por ningún motivo llegue Raúl Morón al gobierno de Michoacán, así es que está en chino que pueda darse esta unidad que plantea Raúl Morón, aún viniendo alguien de la Ciudad de México a tratar de imponerlo, pues la verdad es que la situación está muy complicada, no se soportan entre ellos y Alfredo Ramírez pues ha usado la matraca para apoyar solamente a los que él considera y la indicación que trae el dirigente de Morena, el adorador de dictadores, pues es en ese sentido. Por eso son muchos los que no los convocan. Se quejaba en días pasados también Juan Carlos Barragán, por ejemplo, diputado de Morena, que siendo diputado de Morena por el distrito de Morelia, donde se inauguran, por ejemplo, alguna obra, ni siquiera eso lo convoca el gobierno del estado. ¿Por qué? Pues por el encono que traen, porque Barragán es de la corriente, es del equipo ahora de Raúl Morón, y pues no hay trato con ese grupo entre Alfredo Ramírez y Raúl Morón. Así es que son muchas las evidencias de que no se soportan. La elección pasada donde pierde Carlos Torres Piña a la alcaldía de Morelia con Alfonso Martínez, bueno, pues el ruido que hubo, el análisis que se quedó es que Juan Carlos Barragán tampoco apoyó la candidatura de Carlos Torres Piña, que no lo hizo tampoco lo poquito que tenga Raúl Morón o lo mucho que tenga el Morelia, tampoco apoyaron a Torres Piña y eso también pudo haber sido factor para la derrota. Son los análisis que hacen ahí los grupos de unos y otros en esta evidente conflicto que prevalece entre estas dos tribus que en el caso del PRD pues lo mataron al PRD, le dieron muerte, lo dejaron extraordinariamente débil, ahora pues ahí medio sobrevive ya a duras penas, porque esas tribus, la lucha por el poder, los llevó a destrozarse entre ellos, y eso se está repitiendo ya, no solo en Michoacán, sino evidentemente en el ámbito nacional. Ahí está pues el pedimento que hace Raúl Morón de que venga alguien de México a ayudarle para que haya equidad en Michoacán. También habló de su reunión que tuvo con la coordinadora de la bancada de los diputados locales, Fabiola Alanís Sámano, y señaló que hay un acuerdo que busca pues mantener la unidad, comunicación, pero dice que no hay acuerdos para que decline ninguno de ellos por el otro. Yo reconocí que ella de las mujeres es la que está mejor posicionada, porque aparte es cierto, las encuestas, en los números que yo conozco, eso es lo que yo he visto.
No he visto otra cosa. Hay otros datos que se manejan públicamente que seguramente tendrán su consistencia o no. Y eso es lo que yo platiqué con ella y ella reconoció lo contrario, que nosotros estamos mejor posicionados también en el tema de los hombres. Y acordamos caminar juntos, ir cada quien por su ruta, porque nadie puede renunciar a los objetivos que se plantea como equipo político, y ella va a continuar trabajando y nosotros vamos a continuar trabajando. Cuando esto se resuelva, acordamos impulsar la unidad. Ese es el contexto, no hay ni ella ni yo declinamos por alguien, no. Lo que creo que tenemos que estar fortaleciendo siempre es la unidad del proyecto, y este tipo de reuniones ayuda mucho a dar certeza. Bueno, pues ahí lo que dice Raúl Morón de Fabiola Alanís, que pues ganó la encuesta también rumbo al Senado, y es otra más de las damnificadas de las decisiones cupulares de Morena, del dedazo que aplica Morena. Las encuestas pues solamente es para dar a tole con el dedo, y luego las convocatorias además exigen disciplina total a quienes están en Morena, para que si el dedo no los favorece, pues tampoco hagan olas. De los pocos que las han hecho, pero luego han reculado, luego se rajan y regresan, pues ahí tiene usted el caso de Cristóbal Arias, que primero dijo que si no era el candidato a Morena iba a aguantar. Muchos le dijimos, yo entre ellos le dije que el dedazo no lo iba a favorecer, era más que evidente. Él se aferró a un sí, juró que no iba a competir por ningún otro partido si Morena no le elegía. Finalmente sí se fue por otro partido, perdió, le dieron una paliza y luego pues regresó a Morena, ahí con la cola entre las patas, lloriqueando, y ahí tiene una chambita en Morena. Así es la política en este país, así son los políticos lamentablemente en este país. Cambian de chaleco con singular facilidad, escupen para arriba todavía de manera más sencilla y se rajan, les falta congruencia, les falta dignidad, y entonces regresan a donde puedan estar pegados a la ubre del erario. Así funciona en Morena, y por eso todos se disciplinan ante el dedazo. Y eso va a continuar, aunque ellos digan que las encuestas determinan, eso es puro rollo. El presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, denunció que al menos 60 municipios de Michoacán se quedaron fuera del FAIESPUM. No hay recursos para estos municipios, pese a que se trata de recursos que estaban etiquetados para los ayuntamientos. Aquí su denuncia. El presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, acusó que al menos 60 municipios de Michoacán quedaron fuera de la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, FAISPUM, pese a que afirmó se trata de recursos etiquetados para los ayuntamientos. El edil señaló que la falta de acceso a estos recursos no corresponde únicamente a municipios gobernados por partidos de oposición, sino que también alcanza ayuntamientos emanados de Morena. Aseguró que en el caso de Panindícuaro se entregó la documentación requerida en tiempo y forma durante las ventanillas establecidas, pero la respuesta fue que no se cumplían los requisitos mínimos para acceder al fondo. Sí, pues mal, la verdad es que no ha llegado el recurso del FAISPUM, no va a llegar ya el recurso del FAISPUM. La verdad que es muy doloroso ver que el gobierno del estado, a través de algunos actores, pues hacen los componentes a manera de que no lleguen los recursos correspondientes, que son una obligación y que es el derecho de todos los municipios. No es un recurso del gobierno del estado, es un recurso de los municipios. López Meléndez sostuvo que el fondo no debe ser tratado como un recurso discrecional del gobierno estatal, sino como una bolsa pública destinada a los municipios y respaldada por la Constitución del estado, así como por la Ley de Ingresos y Egresos. De acuerdo con su estimación, de los más de 1,400 millones contemplados, únicamente se habrían distribuido alrededor de 400 millones de pesos, por lo que cerca de 1,000 millones quedarían para ser ejercidos en obras definidas por el gobierno estatal.
El alcalde consideró preocupante que se justifique la exclusión de los municipios mediante obras determinadas, regionales o intermunicipales, en las que dijo los ayuntamientos no tienen margen para decidir qué infraestructura necesitan. La verdad, la mayoría, te puedo decir de cuáles y cuáles, Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que también no pudo acceder, están algunos otros que independientemente de eso no han manifestado el que no les llegó, pero pues obviamente no pueden decir nada o no quieren decir nada pues por temor a represalias. La verdad es que yo ya no puedo callar, pues porque los recursos van de más a menos, o sea, yo el periodo pasado, que fue en el 2021-2024, pues ejercí 20 millones más, ahora estoy ejerciendo 20 millones menos en este trienio, que la verdad es muy lamentable y que en vez de que vayamos para adelante, vamos hacia atrás. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí la denuncia que hace el alcalde de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, habla de 60 municipios, nadie se queja, dice, por temor a represalias, pero la cantidad de recursos que les llegan a los ayuntamientos vienen a menos, por lo menos de lo que tiene que ver con el Fallespum, y eso que el gobierno de Alfredo Ramírez cada rato es tan duro y dale que es un gobierno municipalista. Le decía yo en días pasados que era evidente que vendrían recortes en programas que ejerce el gobierno de Michoacán, y uno de esos le dije yo, el del Fallespum. ¿Por qué? Porque en esta misma cabina, hace algunos meses, el secretario de Finanzas, Luis Navarro, nos dijo que ya no había recursos para más obras en Michoacán. Y en ese tiempo se hablaba de la posibilidad del Metrobús, y aquí se lo cuestionamos a Luis Navarro, y él nos dijo que no había recursos ya para más obras, que estaba todo comprometido y que lo que se tenía en este momento proyectado para el fin del sexenio de Alfredo Ramírez alcanzaba apenas para pagar las obras multianuales. Como se requiere dinero ante el aporte que hace la Federación para el Metrobús y la parte que le toca al gobierno de Michoacán, yo le planteaba que era evidente que iban a castigar a los municipios para evitar contratar una deuda, que es otro de los discursos de este gobierno, el no contratar deuda, es otra de las acciones que quieren dejar como un parteaguas en Michoacán, ojalá lo logren. Si no van a contratar deuda, bueno, entonces ¿a quién le quitan? Bueno, después de esta denuncia que hace Manuel López Meléndez, alcalde de Panindícuaro, está claro que los castigados van a ser los ayuntamientos. Ya lo había dicho también Alfonso Martínez, que había sentido un recorte al 50% del Fallespum. Este tipo de recortes evidentemente son necesarios para que el gobierno estatal le pueda hacer frente a la parte que le corresponde para el Metrobús. Así parecen las cosas. Vamos a ver si pronto podemos dialogar estos asuntos a detalle con el secretario de Finanzas y ya le estaremos platicando. En otros asuntos, la nutrióloga Amariani Gutiérrez, colaboradora también de la Clínica 85 del IMSS en Tarímbaro, advirtió que el impacto biológico del estrés constante y la fatiga son los principales riesgos hoy de la salud pública. Vinculación UVAC. Datos de la Secretaría de Salud señalan que factores como el estrés, cansancio y mala organización fomentan una mala alimentación en personas con jornadas laborales amplias. Además, la fuerza laboral en México trabaja un 23% más de horas anuales que el promedio mundial, lo que limita el tiempo para el cuidado personal y la alimentación consciente. Ante esta situación, Amairani Gutiérrez, nutrióloga del IMSS Clínica 85, advierte sobre el impacto biológico de este ritmo. El estrés es un arma de doble filo. Puede hacerte subir de peso o puede hacerte bajar de peso. Entonces, pues también, si andamos muy estresados, es más probable contraer alguna enfermedad viral, llámese una gripa o andar siempre como cansaditos, y pues eso es lo que nos hace bajar las defensas. Mi recomendación sería que se programaran todo el fin de semana, hicieran en familia un tipo menú
y así mismo poder preparar, no sé, el domingo comida para 3 días y dividirlo en topercitos para que si es una jornada de 9 a 6, 7 de la tarde, lleguen y ya esté lista la comida y no digan, ay, mejor me voy a las hamburguesas o a los taquitos de la esquina para más rápido. Entonces es como más bien una organización en casa con la familia, y si somos solteros pues también. Con esto déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia, y es que un hombre de oficio gallero murió de un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, esto tras ser agredido por otro sujeto en un domicilio ubicado en la colonia San Lorenzo y Chícuaro, en la zona poniente de la capital. El hecho de violencia se registró en un inmueble de la privada La Joya, a una cuadra de la avenida Coincio. El finado fue identificado como Armando, él tenía 32 años de edad. De forma extraoficial se conoció que el susodicho convivía con otras personas al interior del inmueble, propiedad de un amigo, cuando se registró una discusión. Uno de los integrantes sacó una pistola, le disparó y después escapó a bordo de un automóvil de color blanco. Esta situación fue reportada al número de emergencias. Posteriormente acudieron patrulleros de la Policía Morelia y paramédicos. Estos últimos confirmaron el deceso de la víctima. Posteriormente, integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes. En otro hecho, pero también en Morelia, una tragedia. Contentos por haber obtenido una cosecha de pepino en su escuela,
Un grupo de al menos 10 alumnos del Cebeta 7 acudió a la presa de Coincio para festejar su logro. Sin embargo, la celebración se convirtió en tragedia, pues 2 de ellos murieron ahogados. Los estudiantes estuvieron consumiendo bebidas embriagantes a la orilla de la presa. Posteriormente, 3 de ellos, identificados como José Ángel, Sebastián Eliud y Edwin Gerardo, de 17, 15 y 18 años de edad respectivamente, ingresaron a la presa a bordo de un kayak, el cual volcó y provocó que cayeran al agua. Una compañera de los jóvenes se introdujo a la presa, logró salvar a José Ángel, mientras que Sebastián y Edwin ya no salieron a la superficie. Los demás estudiantes pidieron ayuda, de inmediato acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de Ambumet, así como patrulleros de Policía Morelia. Los buzos estatales ingresaron al agua para realizar labores de búsqueda y tras varias horas lograron rescatar los cadáveres de Edwin y de Sebastián. Mi estimado Carlos, es la información. Lamentable noticia, Marcos. Ojalá aprendamos la lección, caray, qué terrible. Híjole, muy complicado, ¿eh? Sí, si bien se solicitó ayuda, de forma inmediata acudieron los rescatistas de diversas corporaciones. Lo que era, pues, aparentemente un festejo en un inicio, terminó en una verdadera tragedia. Lástima. Gracias, mi estimado Marcos, buen día. Aquí al pendiente, buen día. Híjole, cuidado cuando bebemos bebidas embriagantes, cuidado con el alcohol y la combinación con el volante, con el agua. Ojalá aprendamos la lección. Qué lástima, qué desgracia. Y bueno, ojalá que prestemos todos atención. Gracias también por los mensajes que nos hacen llegar. Gerardo Méndez, buenos días. De chiste lo que hace la Fiscalía General de la República al citar a declarar a los 8 inculpados por Estados Unidos, donde tienen que demostrar su inocencia, es allá y no en México. Gracias, Gerardo, por tu opinión. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. No tenemos operadores políticos en el gobierno, por eso las protestas violentas. Pero eso sí, tenemos chicuelos que arman re bonito el fest del gobernador. Gracias, Melchor, por tu opinión. Lilia Rosales nos deja saludos a todos, nos desea un fabuloso martes. Igual para ti, Lilia, gracias. César Borgi, buen día, Carlos. Hoy lo que funciona para ser escuchadas y escuchados, atendidos en las demandas, es ir a hacer desmanes a casa de gobierno. Ya le encontraron el caminito los de Tiripetío, Cevina y Arantepaco. A saludos. Gracias también, César, por tu opinión. Agustín Cárdenas, buenos días, Carlos, que tengan un maravilloso día. Igualmente, Agustín, gracias. Teresa Aguilar también nos desea un excelente martes a todos. Igual, Tere, muchas gracias. Armando Hernández, buenos días. Qué lamentable la idea de anular casillas por intervención del crimen organizado, cuando es una cuestión de moral y de principios. Por ello, así sea una casilla, debería anularse toda la elección. Así las cosas. Estamos diciendo qué poquita intervención del crimen organizado. Estamos diciendo, que una poquita intervención del crimen organizado estaría bien. Gracias también por tu opinión, Armando. Salvador Flores nos deja saludos a todos. Dice, somos Radio Indaparapeo, Indapaz Radio, en transmisión de este noticiario postdata. Gracias, mi estimado Salvador. Saludos, por supuesto, a todo Indaparapeo, el Valle de Queréndaro, Charo, Álvaro Obregón. Nos informa que también tienen escuchas en California, Chicago, Atlanta, Texas y varias partes más de los Estados Unidos. Gracias, amigo Carlos, por la oportunidad de retransmitir postdata. No, hombre, al contrario, Salvador, gracias a ti por la retransmisión que haces. Muchísimas gracias y saludos, por supuesto, a toda esta comunidad de Indapaz Radio. Con ello nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un excelente martes. Por aquí nos encontramos mañana. Hasta entonces.